And our subject is the sighs of the Holy Spirit. Y nuestro tema es los gemidos del Espíritu Santo, los suspiros del Espíritu Santo. Y comenzamos a ver este versículo 26 y hemos estado estudiando la carta de Pablo a los Romanos y este capítulo número 8. Y de vuelta en el versículo 19 vimos: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y estábamos viendo en el versículo 22 lo que dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y di una pobre ilustración, pero no podía pensar en ninguna ilustración mejor. Y era la ilustración de que la creación estaba sujeta a la caída, debido a la caída del hombre, como si estuviésemos en una especie de sociedad extraña, donde si un juvenil fuese sentenciado a ir a prisión, sus padres, sus guardianes, tuvieran que ir también con él y también tener la misma sentencia para poder cuidarle. Y es como si la creación, a pesar de que es inanimada, pero Pablo la personifica, el universo creado, el mundo también, es como si la creación fuese nuestro guardián, nuestro padre. No es, desde luego, pero es como si lo fuera. Y tuvo que caer con nosotros. Y para que pudiésemos tener un ambiente caído y para que estuviésemos bajo la maldición de Dios debido a la desobediencia humana. Entonces la creación tuvo que caer con nosotros, tuvo que venir con nosotros, y este es el sentido de estos versículos aquí, en particular el versículo 26, porque sabemos que toda la creación gime a una, suspira profundamente, con dolores de parto hasta ahora, esperando la última venida de Cristo y la liberación del pueblo de Dios, liberación completa, y la introducción del nuevo orden, de los nuevos cielos y la nueva tierra, cuando la tierra será destruida y después será reconstruida y rejuvenecida, y probablemente será mucho más grande y será espiritualizada. El cielo y la tierra, en cierto sentido, serán amalgamados y será la morada del pueblo redimido de Dios para siempre jamás, con Cristo. Así que tenemos aquí los gemidos o los suspiros, el profundo deseo de la creación, y podemos verlo en cierto sentido. Y la creación no es personal, pero analizamos ese punto bastante y podemos ver, ahí está la creación y el mundo con el poder de producir vida, todo tipo de vida, y florece esta vida, pero muere también, porque la muerte ha sido introducida y hay una gran limitación en la naturaleza, y hay una tensión allí. Está esforzándose por producir y apoyar la vida, pero está limitada, está bajo una sentencia. La muerte ha sido introducida y entonces hay muerte también. Entonces el apóstol Pablo representa la creación como que está luchando, está esforzándose, como si está en un grande, ardiente deseo, suspiro profundo de que llegue el día final de la resurrección y la venida de Cristo final. Y después vemos también como si nosotros también en el versículo 23, no solamente ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. ¿A ustedes les importaría que enfatice esto de que dice gemimos dentro de nosotros mismos? Gemimos, tenemos profundos suspiros. Y no tenemos que tomarlo en un sentido malo, como de queja o algo así. No. Más bien tenemos un anhelo aquí implícito, un deseo. Es algo entre un gemido y un suspiro, una angustia profunda, un profundo deseo. Y nosotros deseamos la adopción también. Anhelamos este lugar de perfección, anhelamos dejar atrás el pecado y estar con Cristo y en la gloria celestial. Anhelamos este nuevo orden,
Pero no solamente la creación gime o suspira esperando esto, sino que nosotros también. Y en el versículo 26 ahora dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y al final del versículo, con gemidos indecibles, con un profundo suspiro, anhelando la liberación del pueblo por el cual tiene cuidado. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. La parte inicial del versículo 26. Hay dos cosas primordialmente en este versículo. El Espíritu ayuda a nuestra debilidad debido al pecado y a la caída, y debido al antagonismo de la sociedad y el mundo material alrededor de nosotros, y debido a la muerte y la enfermedad y el declive y el desorden. Tenemos entonces dos tipos de debilidades. Aquella que se debe a nuestra propia naturaleza de pecado y aquella que se debe a este mundo caído. Y hay cambio y declive y enfermedad y envejecimiento, etc. Dos áreas diferentes de debilidad o necesidad. Y ambas, sin lugar a dudas, están incluidas aquí. Incluidas aquí, el Espíritu nos ayuda también en nuestra debilidad. Y hay dos temas generales en este versículo. El Espíritu nos ayuda de forma directa en nuestras debilidades o necesidades. Y el Espíritu en particular nos ayuda y va delante de nosotros en nuestra vida de oración, en nuestras oraciones. No hay que apresurarnos a la segunda parte del versículo demasiado rápido y dejar a un lado la primera parte del versículo. Hay una diferencia implícita aquí entre la ayuda que el Espíritu nos da en nuestras debilidades. Dejamos a un lado la oración por un momento. Y después, la segunda parte, el Espíritu nos ayuda en nuestra vida de oración. Ambas cosas están aquí, donde dice de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, y esto es un gran ejemplo de nuestra debilidad. Pero el Espíritu mismo, ahora ya, cuando viene esta parte del versículo, al respecto de la oración, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. La última parte del versículo 26. Entonces analicemos estas cosas. Nuestras necesidades son muy grandes. Tenemos tantas en el cuerpo, en el ámbito físico. Tenemos también necesidades espirituales en la batalla en contra del pecado. Y tenemos que orar. Y el Espíritu nos ayuda. Nunca se encuentren exagerando. Nunca piensen que la santificación o la mejoría en contra del pecado es completamente una obra de gracia. Esa batalla no es completamente una obra de gracia. En cierto sentido, todo es una obra de gracia, pero tenemos bastante por hacer. Y rechazamos esa enseñanza que dice, deja a Dios obrar y déjate llevar. No luches en contra del pecado, Dios lo hará todo. Pero tampoco estés en el otro extremo y pienses que estás solo. El Espíritu ayuda a nuestra enfermedad, aquellas debilidades, más bien, aquellas cosas que son debidas al pecado, y también porque estamos viviendo en el cuerpo y estamos viviendo en una sociedad hostil, etc. Entonces hay que traer todo en oración a Él. Cuando las personas dicen, pastor, ¿qué puedo hacer al respecto de mi mal carácter? ¿Cómo puedo controlarlo? ¿Hay alguna consejería a la cual deba de ir? ¿Hay algún libro en específico o método que me pueda ayudar? ¿Qué puedo hacer al respecto de esto? Y ahora está empeorando. Y mis hijos me están imitando. Están aprendiendo esto de mí. ¿Qué puedo hacer? ¿Estoy arruinándome? ¿Estoy arruinándoles a ellos también? Bueno, claro que te esfuerzas, claro que intentas, claro que cuidas tus palabras y tus reacciones, pero tienes que orar. No solamente cuando pasa, en las noches, en las mañanas, oras pidiendo la bendición y la ayuda de Dios. Y el Espíritu te ayuda en tu debilidad. Y tienes que esforzarte, pero te vas a maravillar ante cuánto mayor éxito tendrás y cuánto más podrás vencer el pecado debido a que oraste y lo trajiste ante el Señor en oración. Y en última instancia tu testimonio será que Dios te ayudó
y Dios te capacitó, y eso ya está en el pasado, y eso ya ha sido vencido, y ya no es tan malo como solía serlo, o tan frecuente como solía sucederme, y me avergüenzo de eso, pero será tu testimonio que lo has vencido a través de la gracia del Señor. Así que trae todas tus necesidades, toda tu trae tus oraciones ante el Señor, humíllate ante el Señor en oración. No solamente Él nos ayuda en persecución, evidentemente sí nos ayuda en persecución, y cuando tenemos necesidad de cualquier índole y en enfermedad y dolor, trae también tu orgullo ante el Señor. Pídele que lidie con ese pecado y que te ayude a medida que te esfuerzas en mortificarlo. Dile también que aceptarás, incluso si la ayuda involucra que tú te humilles de alguna manera, alguna situación que Dios producirá en tu vida, la cual te humillará y te ayudará. Ora al Señor y Él te dará fortaleza. Él te ayudará. No voy a decir métodos y sugerencias ahora, pero la oración en toda necesidad es fundamental. Oración también respecto de las mentiras. Algunas veces las personas dirán, si tan solo pudiera dejar mis excusas y mis exageraciones y mis mentiras blancas y mis mentiras más serias, y me avergüenzo de todo eso, si tan solo pudiera conquistar estas cosas. Ora, querido amigo, ora, querida amiga, no vayas de un extremo al otro. Ora, esfuérzate, acuérdate, cuida tu lengua, cuida tu mente y ora. Y el Señor te capacitará y te ayudará. Aquí lo tenemos. Y de igual manera, versículo 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Él te dará una conciencia que está viva más que nunca antes, y entonces podrás entender las palabras y Él te ayudará y te capacitará para hacerlo. Tienes que esforzarte en hacerlo, pero tienes que orar también. ¿Y cuál es tu gran problema? Todos tenemos que preguntarnos, ¿no soy confiable tal vez? ¿Soy egoísta? ¿Cuál es mi problema principal en este momento? Antes era algo más, pero ahora es algo diferente. Tal vez hay pereza, tal vez haya avaricia, siempre deseando más autoridad, tal vez mejor posición, tal vez ser notado, tal vez posesiones, tal vez ves los catálogos y sueñas al respecto de esto y aquello, o tal vez estás viendo imágenes que nunca tendrías que mirar en esta época del internet. Trae esto ante el Señor y ora, y entonces utiliza toda medida que puedas para impedir eso, y el Espíritu te ayudará. Haz esto un asunto de oración. Tal vez es chisme, pues ora toda mañana, todas las noches, y el Espíritu ayudará. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Es en el contexto, porque Él nos está trayendo a ese día final, en la mejor forma posible que podamos estar en nuestra vida moral. Mira el versículo, y el Espíritu también ayuda a nuestras debilidades. Y ahora vamos para la parte de la oración, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos cómo orar como debiéramos. Ese frecuentemente es el problema. El enunciado es más amplio que simplemente saber por qué debemos orar o cómo debemos orar. Necesitamos la ayuda de Dios cuando venimos a nuestra parte devocional del día. Necesitamos la ayuda del Espíritu de Dios para mantener fervor y preocupación, y Él nos ayudará. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Tengo que cambiar de trabajo? ¿Tengo que ir por aquí o por allá en la vida? ¿Tengo que orar a Dios que me libre de mi problema presente o que me fortalezca para poder atravesarlo? No sé cómo orar o que por dónde ir. Quisiera poder orar conforme a la voluntad de Dios por completo. Bueno, pues el apóstol nos dice aquí que él no siempre sabía cómo orar, porque nosotros no sabemos lo que deberíamos orar como conviene. Él se incluye a sí mismo en este enunciado, incluso el apóstol Pablo, con su gran madurez espiritual. Nosotros no sabemos cómo orar. Entonces traemos esto ante el Señor, y entonces escudriñamos nuestro corazón para asegurarnos de que estamos listos a someternos a Él de cualquier forma que nos guíe ante las circunstancias que Él planee. El problema con nosotros es que nos adentramos
a la oración con una forma, con una idea firme de lo que ya queremos, y de vez en cuando hablamos con creyentes amados y medio te piden tu consejo, pero te das cuenta que no quieren tu consejo, porque ellos ya tienen fijo en la mente lo que ellos quieren. Entonces tú temes que ellos están comportándose de la misma manera en lo que respecta a Dios y están orando con su mente fija en algo, sabiendo lo que quieren. Entonces asegúrate de que estás listo para estar en las manos del Señor y estás listo a someterte a su voluntad soberana. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Algunas cosas sí sabemos porque la Escritura nos lo dice perfectamente bien. Algunas de las cosas por las cuales tenemos que orar, la Escritura nos las dice. Sabemos las reglas de la oración. Intentamos honrarlas en la oración pública, en la adoración pública. Y debemos intentar honrarlas en lo privado, en la adoración privada. Tenemos adoración, tenemos que adorar al Señor. Tenemos que alabarle por quién es Él y por lo que Él ha hecho. Tenemos acción de gracias. Tenemos que darle gracias por todas las cosas, por la salvación, por toda bendición que hemos recibido, por las bendiciones presentes, por las respuestas a nuestras oraciones. Hay afirmación también en las lecturas bíblicas. En las oraciones bíblicas, tenemos que afirmar las cosas que Dios nos ha enseñado. Tal vez el lunes le alabaremos por esta doctrina y el martes le alabaremos por esta otra doctrina. Pues entonces escribe las cosas que nos son preciadas. Oh Señor, yo creo en la perseverancia de los santos. Señor, te alabo y te doy gracias por esto y por aquello. Afirma las cosas de Dios y dale gracias por ello en la oración. Esa es una grande parte y una parte importante de la oración. Hay arrepentimiento también, desde luego. Y después está la dedicación. Eso lo dejamos a un lado. Tenemos que rededicarnos al Señor, escudriñando nuestro corazón. Y después hay intercesión, las necesidades de otros y la salvación espiritual de otros. Todo mundo aquí tiene un ministerio de intercesión. El Señor nos ha salvado. Y siempre hay una porción de nuestras oraciones que hacemos con fervor por otras personas. Y de hecho, saben ustedes, la intercesión es un gran amigo del creyente. Una gran amiga del creyente. Incluso te pregunto, ¿tú te das cuenta que tu mente es distraída y tu corazón está frío? Bueno, pues que entonces comienza tu oración con intercesión. Eso muy pronto te llevará a tener preocupación y a una relación correcta con el Señor y a tener una oración humilde y concienzuda. La intercesión incluso es una bendición para aquel por quien estás orando. Y entonces compone nuestro enfoque ante el Dios viviente. Ora por la obra de Dios frecuentemente, por tu propio testimonio. Hay mucho que sabemos, no tenemos que decir todas las cosas, pero entonces aquí dice el apóstol, no sabes por qué tenemos que orar, porque muchas cosas ya sabemos que tienen que estar constantemente en nuestra oración, pero hay cosas que no sabemos que tenemos que incluir, y si no sabemos algo lo ponemos en las manos del Señor. Ve estas grandes palabras: el Espíritu mismo hace intercesión por nosotros. El Espíritu mismo, lo enfatizo, intercede por nosotros. Esta persona divina, el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, enfatizo, intercede por nosotros. ¿De quién son estas oraciones? Algunas personas con buenas intenciones han concluido que estas son nuestras oraciones, que el Espíritu fortalece y las hace correctas. Bueno, si lo hace esto, desde luego, pero el texto no está hablando de esto, esta porción no está hablando de esto, sino que dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros, hace intercesión por nosotros. Entonces más bien parece ser que el Espíritu Santo está orando. En el siguiente versículo 27, y leemos, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Entonces estas son oraciones que vienen no de nuestra mente, sino de la mente del Espíritu. Parecen ser las oraciones del Espíritu, porque Él hace intercesión por los santos, de acuerdo a la voluntad de Dios.
Y bueno, hay otros argumentos, hay otras razones, pero tomando estos versículos literalmente, parece ser que a medida que oramos, el Espíritu intercede también por nosotros. Por encima de nosotros están las oraciones del Espíritu. Las oraciones del Espíritu son sobrepuestas en las oraciones del creyente. Y ese es un gran misterio. Está más allá de lo que podemos entender. Estamos hablando al respecto del Espíritu Santo del Dios viviente. Un Dios tenemos solamente, pero tres personas. Una esencia divina. Tres personas en perfecta armonía, igualmente divinos, igualmente omniscientes. Lo saben todo, comparten su magnífica voluntad y propósito. Entonces, ¿cómo es que un miembro de la deidad puede orar a otro miembro de la deidad representándonos? Pues es un gran misterio. Se expresa esto de tal forma que nosotros podemos obtener un pequeño sentir o un pequeño entendimiento de los sentimientos que la deidad tiene por nosotros, que Dios tiene por nosotros y su preocupación que Dios tiene por nosotros y Dios el Espíritu Santo como una personalidad diferente, distintiva, es representado en este pasaje como que pone sus oraciones sobre las nuestras e intercede por nosotros. Entonces es un gran misterio. Y aún así esto nos ayuda. Y espero que podamos aclararlo a medida que avanzamos. Es amplio, esto es profundo, pero se nos dice que el Espíritu ora por nosotros. Esto muestra el corazón de Dios. Esto muestra el corazón del Espíritu Santo, que ayuda al pueblo de Dios a orar y todas nuestras faltas y todas nuestras tribulaciones y preocupaciones, claro, y nuestros pecados y dolores, el Espíritu Santo suspira con gran anhelo. Él anhela presentarnos perfectos en ese día final. Él desea santificarnos aquí en la tierra y llevarnos y ayudarnos a traer gloria a Dios en toda situación. El Espíritu mismo hace intercesión por nosotros con gemidos, profundo suspiro, indecible. Y claro que son indecibles porque podríamos explicarlo así. Tal vez está en el lenguaje del cielo. Está en el lenguaje de la deidad. Está muy por encima de nosotros, pero estos son suspiros indecibles que no podemos escucharlos y conocerlos en la tierra. Los sentimientos del Espíritu Santo. Qué privilegio tan maravilloso es este, querido amigo, querida amiga. Cuando tú y yo vamos a orar, ahí tenemos nuestro huésped residente divino, el Espíritu Santo del Dios viviente, quien está tomando nuestras oraciones y sobrepone sus propias peticiones por nosotros. Como algunos han dicho, yo creo que esto es correcto. Remontándome a los antiguos escritores, Él mejora nuestras oraciones, Él las santifica, las purifica, las traduce al lenguaje puro que Dios escucha, las mejora nuestras oraciones, inyecta sabiduría en nuestras oraciones. ¡Qué privilegio! Mis oraciones son dignificadas para el trono mismo de Dios. El Espíritu Santo de Dios hace esto y las revieste con poder y las corrige y las aumenta y las amplifica. Déjenme intentar una ilustración débil. Supongamos que tenemos una profunda preocupación. Tal vez deseamos interceder. Tal vez queremos conquistar un pecado. Tal vez deseamos orar por la obra de Dios. Tenemos una profunda preocupación. Se ha dado un problema y queremos traerlo ante el Señor. Un ser amado está muy enfermo, cualquier cosa que sea. Supongamos que vamos a la reunión de oración de la iglesia. Nosotros tenemos la nuestra en el tabernáculo los lunes en la tarde o en la noche, separada del estudio bíblico, de modo que tenemos una sesión completa, libre para orar. Así es como toda iglesia solía hacerla en el pasado. Nosotros somos anticuados, si tú quieres. Nos apegamos a eso, pero de cualquier forma, vamos a la reunión de oración de la iglesia y el pueblo de Dios viene y nos dicen:
Sabemos que tienes una gran preocupación. Vamos a dedicar toda la reunión de oración a esto y a medida que tú oras, todos nosotros estaremos orando contigo por esta situación. Eso sería maravilloso. No estoy sugiriendo que esto se haga porque hay demasiadas cosas por las cuales debemos orar, pero eso sería maravilloso. El pensar que cientos de personas están orando contigo. O imagínate que tienes 10,000 reuniones de oración a través del mundo, que todas están orando contigo al respecto del asunto que tú tienes, al mismo tiempo orando en armonía contigo. Qué sorprendente cosa, qué cosa tan maravillosa y magnífica. Bueno, pues multiplica eso un innumerable número de veces, si lo puedo expresar así, porque lo que tú tienes es al Espíritu Santo de Dios orando contigo y por ti. Cuán necios y cuán tontos podemos ser. Cuán tontos y necios podemos ser si no oramos. Cuán tontos y necios podemos ser. Que tropecemos a través de las oraciones, porque las hemos dejado a un lado de nuestra vida, porque no tenemos disciplina, porque estábamos demasiado ocupados según nosotros, cuando tenemos esta oportunidad tan grande de que el Espíritu de Dios purifica y ora y sobrepone sus oraciones sobre las nuestras y purifica nuestras oraciones y las alinea a la voluntad de la deidad y las hace dignas. Oh, queridos amigos, cuando tú lees el versículo 26, que yo ore más dignamente, tienes que pensar así, que yo ore más frecuentemente, que yo ore con mayor conciencia y mayor sentimiento, que yo pueda asistir a la reunión de oración, porque la promesa no es solamente para creyentes individuales, sino también para la reunión de oración. Llenemos el salón de la reunión de oración porque el Espíritu Santo está con nosotros, Cristo está con nosotros, el Espíritu está con nosotros. Tenemos esta operación del Espíritu de Dios, esta obra del Espíritu de Dios en nuestro corazón sobre nuestras oraciones. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, no sabemos cómo orar. Pero el Espíritu mismo intercede, hace intercesión por nosotros con suspiros, con gemidos, con suspiros indecibles. Esto tendría que maravillarnos, queridos amigos. Esto tendría que inspirarnos tanto y tendría que llenarnos de energía para orar. Esto tendría que avergonzarnos. Esto tendría que darnos perspectiva y tendría que edificar nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestra fe. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Leí la Biblia de las Américas, versículo 26. No tienes que crear, fabricar tus propios suspiros. Yo no quiero desalentar el fervor en la oración, no para nada, ni hacer que tus oraciones sean sin sentir, sin corazón. No, no. Necesitamos el máximo fervor y deseo y sentir. Pero no tienes que venir a la reunión de oración como algunos carismáticos hacen en sus reuniones de oración, con suspiros, como si les faltase el aliento y estuvieran a punto de tener un ataque cardíaco e inyectando una especie de atmósfera con sonidos especiales y cosas así. No. Tienes algo muchísimo más valioso que eso. No pongas ningún acto teatral. Ten fervor sí, pero el Espíritu Santo suspira con suspiros que son indecibles. Eso es lo mejor que tenemos. Eso es lo maravilloso que tenemos. Así que venimos y hacemos nuestras oraciones conocidas. Queridos amigos, miren el versículo 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Conforme a la voluntad de Dios. Aquí lo tenemos una vez más. Él hace intercesión por los santos, en perfecta armonía con los deseos del Padre. Y Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Y versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios,
Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Acaso, pastor, no vas a dar un mensaje separado del versículo 28? ¿Un sermón separado, una predicación separada? Bueno, es que el versículo 28 es parte del 26 al 27. Todo es el mismo tema. Entendemos sus riquezas mejor si lo consideramos junto con los otros dos versículos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Aquí tenemos la perseverancia de los santos. ¿A qué se refiere cuando dice todas las cosas? ¿Qué es lo que es bueno? ¿Qué es lo que es para bien? ¿Todas las cosas obran para bien? ¿Voy a ser sanado? ¿Algunas personas quieren eso? No puedes tener certeza de eso. Eso es conforme a la voluntad de Dios. Ora pidiendo sanación, muy bien, ¿de acuerdo? Toma los medicamentos que te hayan prescrito. Tú no sabes qué utilizar al Señor para sanarte. Pero no lo pidas como si fuera inevitable y quieras forzar que Dios responda a tu oración. No. Claro que Dios ha tomado en cuenta todas nuestras oraciones desde antes de la fundación del mundo. Pero, queridos amigos, es de acuerdo a su voluntad, conforme a su voluntad. Hay algunas cosas que son ciertas. Todo obra para bien. Pero ¿cuál es este bien entonces? Pues lo podemos definir fácilmente. ¿A qué se refiere aquí cuando dice todo obra para bien? Es el espiritual y el eterno, no el terrenal. Todas las cosas ayudan para bien, para mi confort. No, todas las cosas me ayudan para acumular riquezas, definitivamente no. Todas las cosas ayudan a bien para mi salud y bienestar y mi influencia, etcétera. No, para nada, ninguna de estas cosas. Todas las cosas ayudan o cooperan para bien en lo que respecta a tu bien espiritual y eterno. Esa es la intención de aquí. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo nos atrevemos a limitarlo a las cosas espirituales y eternas? Pues porque ese es el pasaje, el contexto del pasaje. Vamos, por ejemplo, al versículo 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, el gran día, el momento final de la redención. Si morimos antes de que vuelva el Señor, vamos al paraíso de Cristo. Nuestra alma va al paraíso de Cristo, el cuerpo se queda acá. Y estamos en la gloria y en felicidad y en paz y en comunión con Él. Y todos somos el pueblo de Dios y estamos también con el pueblo de Dios que ya están en el paraíso con Cristo, pero cuando Cristo vuelva, entonces es el nuevo orden, la resurrección de los cuerpos, el rejuvenecimiento y reconstitución del mundo y el universo. El eterno ámbito. Y esto es lo que se tiene en mente aquí. El mundo gime pidiendo que llegue ese día final de redención total. Y nosotros también, en el versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, esperamos la adopción, gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción. Pablo no ha cambiado de tema cuando llegamos al versículo 28 y dice que sabemos que todas las cosas cooperan para bien, y este es el bien que él tiene en mente, el bien espiritual y eterno. Si tú quieres, puedes torcer el versículo, arrancarlo del contexto y no notar el contexto eterno que tenemos aquí y decir, no, esto es al respecto de mi prosperidad en la tierra, mi bienestar, mi salud, mi éxito aquí. Y esto sería por completo arrancar el versículo del glorioso contexto del pasaje. Versículo 28 entonces, y sabemos. ¿Cómo lo sabemos, Pablo? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos, Pablo? Porque todas las promesas de Dios lo dicen. Tantas porciones bíblicas nos lo dicen. Sabemos que Dios está ordenando todas las cosas en nuestra vida para nuestro bien eterno. Incluso nuestras fallas. Esto no es para disculpar nuestras fallas. Incluso nuestro pecado tampoco es para que tengamos excusa por nuestro pecado. Sin embargo, Dios nos castigará y nos traerá de vuelta. Y aprenderemos lecciones duras y seremos corregidos. Y todo esto será para nuestro bien espiritual eterno. Sabemos que todas las cosas, todas las circunstancias terrenales, todo obra para bien. Todo ayuda para bien, todo coopera para bien para aquellos que aman a Dios. Nuestra naturaleza será refinada, nuestras vidas serán perfeccionadas.
tendremos más conocimiento de Dios, tendremos más experiencia de Dios. Pero déjenme venir a conclusión diciendo ciertas cosas al respecto de esta promesa. Lo último que quiero hacer es quitarle nada a este pasaje. Todas las cosas cooperan para bien para aquellos que aman a Dios. Parafraseo. Qué confort en esta promesa. Claro que sí. El que Dios esté llevando las cuerdas de la vida y todo sea para nuestro bien espiritual eterno. Pero hay algunos retos que obtenemos de esta promesa. Sí, es un confort magnífico, pero también tienes que saber que es un llamado a que notes la providencia de Dios. Todas las cosas obran para bien. Entonces detente, piensa y nota lo que Dios ha hecho por ti. A través de esta situación, a través de aquella situación. Es duro en el momento, pero después tal vez lo entenderás todo y alabarás a Dios y le agradecerás por la forma en la que Él obró todas las cosas. Es un llamado, un llamamiento a que notemos la providencia de Dios. Yo pensé que era solamente cosas para hacerme sentirme feliz y con certeza de que Dios está conmigo y todo estará bien. Lo digo frecuentemente, todo obra para bien, pero es un llamado para ti. Piénsalo, nota las cosas. Edifica tu banco de memoria de todas las cosas que aprendes al respecto del camino, de la forma en la que Dios hace que todas las cosas ministren para tu alma y para tu piedad y para tu utilidad a Dios y para desarrollarte y prepararte. Incluso al hacerte anhelar que llegue el cielo y la gloria y dejando alguna preocupación y desagrado y cosas desagradables contigo hasta que mueras, de modo que no te enamores con esta vida y que esta vida no signifique demasiado para ti. Nota la providencia de Dios. Esto es lo que este versículo me dice que haga con toda certeza. Y nota su soberanía maravillosa. ¿Qué es lo que aprendo al respecto de la soberanía de Dios en los asuntos de mi vida? Y en la forma en que las cosas, Dios las obra, y en la forma en la que Dios hace que las cosas sucedan. ¿Qué aprendo al respecto de esto? Y entonces es una demostración, y esto una vez más, es una gran cosa que tenemos que pensar. Es una demostración de la atención cercana que Dios tiene a nosotros y su amor por nosotros. Todos estos versículos lo son. Y en particular el versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Las cosas no solamente suceden y ya está. No solamente pasan las cosas. Todas las cosas no de pronto cooperan juntas para mi bien. No. Es Dios el que está ordenando las cosas. Es Dios el que está haciendo esto. Y entonces yo me echo para atrás y me maravillo. Y tal vez comprendo un poco cómo el Espíritu Santo tiene un amor cercano por mí. ¿Por qué tendría que amarme a mí? Porque soy suyo, soy de Cristo. Él sufrió y murió por mí. Un gusano como soy murió por mí. Y cuando yo veo cómo las cosas son ordenadas y planeadas, veo la cercanía de la atención que Dios da a cada uno de sus hijos. Él no es un Dios distante, Él no es un Dios remoto. Él no está haciendo cosas, espero yo, para mi bien, como por ejemplo la delegación de donde yo vivo o el condado donde yo vivo, el gobierno. No, Él está cerca de mí. Su amor está para conmigo y está a favor de mí, así que hay una demostración en lo que está pasando, una demostración del cercano amor que Dios tiene por sus hijos, por mí. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Este es un fundamento para mi paciencia. Todas las cosas ayudan a bien porque Dios es soberano. Y Él pone una atención cercana a cada uno de sus hijos. Y yo aprendo respecto de su providencia. Y esto me hace tener paciencia. Y yo puedo entonces sobrellevar tribulaciones. Y esto me da gratitud. Y porque me acuerdo de todo lo que Él ha hecho por mí. Y esto es un antídoto para todas mis quejas.
Es un hermoso versículo y sabemos, por la experiencia personal y a partir de las promesas de Dios, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Es decir, Dios hace que les ayuden a bien, que cooperen para bien, todas juntas las cosas para bien, para el bien espiritual, para el bien eterno de aquellos que aman a Dios, aquellos que le aman. Aquellos que prueban que aman a Dios y que le conocen y que han sido salvos y se han arrepentido de su pecado y han confiado en Cristo y le han dado sus vidas y les ha cambiado Dios y les ha hecho suyos. Y una de las mejores formas en la cual puedes tener certeza de eso es porque le amas, porque le antepones a todo, le amas más que a cualquier otra cosa en el mundo. Amas a tu esposo, amas a tu esposa, claro, a tus hijos también, perfecto. Y esto no quita tu amor por ellos para nada, pero primero amas a Dios, primero a Él. Él te dio tu familia, Él te da todas las cosas ricamente para disfrutar. Él te da el cielo, Él te da vida espiritual, comunión con Él. Y tú le amas no solamente por lo que Él te da, sino por quién es Él y por su gran corazón de amabilidad y misericordia por ti y bondad. Queridos amigos, espero que en la semana siguiente el Espíritu Santo no estará agregando a nuestra oración cosas que no quisiéramos. Que el Espíritu Santo no tenga que orar. Si nosotros pudiéramos decir en términos humanos que el apóstol usa, que el Espíritu Santo no tenga que orar por nuestro castigo, porque nuestras bendiciones sean removidas para despertarnos y para traernos de vuelta al Señor. Confiamos que el Espíritu Santo no tenga que orar por algo que será duro para nosotros. Así que sean hijos de oración. Piensen al respecto del gran privilegio de que el Espíritu Santo sobrepone sus oraciones a las tuyas. Todo lo que pudieras desear está en estos versículos. Nuestro tiempo se acabó. Como un creyente individual, como un individuo, ora a la luz de que el Espíritu Santo te ayuda. Ora pidiendo su ayuda para corregir todo camino pecaminoso. Únete a la reunión de oración. Ora pidiendo bendición sobre aquellos que laboran por el Señor. El Espíritu Santo está con nosotros. No solamente nos ayuda en todas nuestras debilidades y necesidades, sino que sobrepone sus oraciones sobre las nuestras y las purifica y las perfecciona. ¡Qué privilegio! Dejemos nuestra necedad, dejemos nuestra tontería y vengamos a Él en todo momento en oración.